Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos aquí a este canal Javier Orgaz. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por el enorme recibimiento de todos mis productos, www.javierorgaz.com, y paso a lo siguiente, que es, por supuestísimo, la intro. Señoras y señores, Callan y la caja está vacía porque la botella la tengo aquí. Claro, por supuesto. Bueno, una cosita, que cuando he estado rodando la aproximación, que ya estáis viendo, se me ha caído al suelo la tarjetita de certificado que suelen llevar dentro. Gracias a Dios, y como siempre digo, no son dos papelotes como nos meten los señores de Creed. Es uno y en tríptico más sencillico. No hay dos papelotes ahí, venga que nos vamos. Bueno, señoras y señores, ya estáis viendo pues la típica caja de los señores de Parfums de Marley. Y todo colorado, todo rojito. Y la verdad que la botella parece un juguete. Con este colorcito que tiene tan chulo, es como un juguete. Me parece hasta incluso gomosa, que no lo es. Pesa muchísimo y todo pesa aquí. El tapón pesa, la botella pesa, todo pesa. Y ojo, cuidado, porque siempre me pasa con Callan. Cuando me la voy a aplicar, el vaporizador tiene como una especie de resorte. Pasa algo con el vaporizador que hace así, ¡pum! Y se vuelve a girar. Entonces, como no tengáis cuidado, os puede caer en la mano, que es lo que me pasa siempre que me la voy a echar. Bueno, señoras y señores, va por ustedes. Venga, vamos para allá. Y aquí está. Huele muy, muy rico. Las consideraciones que, además, el vaporizador funciona estupendísimamente bien. Y no es un sobresaliente, ¿eh? Ojo, cuidado, aquí nos quedaríamos seguramente entre un 7 y un 8, ¿eh? No es de lo mejorcito del mercado, pero funciona muy bien. Dicho todo esto, vamos a pasar a las notas antes de comenzar a darle candela a esta de aquí, Callan, rojita ella, colorada. Venga, vamos. Naranja sanguínea, pimienta negra y un compendio de especias, en las cuales se incluye, por supuestísimo, la pimienta negra, porque la pimienta negra también es una especia. ¡Qué cosas! Dicho esto, pues ya vamos directamente y lleva, vamos, es que esto es impepinable, un trayazo de cítricos en la salida monumental que no está declarado. Venga, notas de corazón. Flor de azar de naranjo y lavanda. Musgo de roble, ámbar, sándalo, abatonca y me dejo algo que tengo que mirar. Madericas, señoras y señores. Bueno, vamos a ver. La cosa pinta de la siguiente manera con respecto a Callan. Voy a cogerla, que la tengo aquí. Y es que es mega hiper agradable a rabiar. Esto gusta absolutamente a todo el mundo, ¿vale? No hay más allá. Es una fragancia que, para los entendidos, y efectivamente tengo que decirlo, no es de una extrema complejidad en absoluto. Esto es un caballo ganador para ir vestido absolutamente todos los días. Lo que pasa que dentro del mercado hay fragancias, es un estándar, ¿vale? Es la típica fragancia que debe de estar en toda la colección. Da igual si es firma nicho, niche o lo que sea, o selectivo o low cost, que debe de estar, porque forma parte de los grandes básicos que no pueden faltar. Un básico dentro de Parfums de Marley, Callan. Punto. No hay que buscarle nada más. Ya estáis viendo también que, aparte de todo esto, las notas que están declaradas son grandes clásicos de la perfumería. Bueno, pues os hacéis una idea de que son grandes clásicos de la perfumería trabajados completamente de una forma clásica, con lo cual esta de aquí no es original, pero es un gustazo. En cuanto a estela y proyección, que es normalmente lo que siempre digo al principio, pero que ahora lo he desplazado con Callan, vais a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente una horita, que poco a poco, muy poco a poco, porque tiene un secado lento, se irá retrayendo, se queda en distancia corta, súper elegante, y esto es donde ella gana, porque es una fragancia sobre todo muy de oficina, es una fragancia muy de trabajos donde no quieres estar atosigando al personal, con lo cual es un caballo ganador. Pero si queréis realmente resaltar y resplandecer con un perfume, os digo ya de principio que Callan no es. Callan se mueve en otras lides, en otras esferas, en otros estadios. Callan va por otros estadios. No va por ahí ni muchísimo menos. Esto es el gran básico de Parfums de Marley,
para ser utilizado absolutamente todos los días. Da igual si es primavera, otoño, invierno, exactamente igual, es todoterreno. Todoterreno. Hasta incluso juega una baza que es picante y juguetona, también por el musgo de roble, por supuesto, y esas grandes esencias de base que la hacen que tengan un poco de punch de reprise y que puedan desenvolverse también en la nocturnidad. Pero no tiene alevosía. Puedes ponértelo por la noche tranquilamente, te va a dar muy bien la cara, pero ya sabes que para mi gusto le va a faltar un poco de punch, y lo bueno que tiene también es que se va endulzando. Conforme progresa y evoluciona, se endulza. Dicho todo esto, la duración óptima de Callan serían 10 horas, pero ajustadas. Quiero decir, no digo 10 horas con Callan y es que las pasa. Con Callan son 10 horas, pero entre medio, si reapliquéis, mejor que mejor. No es una estela pesada, ni muchísimo menos, es todo muy controladito, muy elegante, muy sobrio, muy próximo, muy de gentleman. Esa es la definición. Es muy de gentleman, pero todo comedido y en su sitio, ¿de acuerdo? Entonces, 10 horas sin necesidad de reaplicar, pero 10 horas, no es que las pase. A partir de aquí, en la ropa cae, por supuesto, y te dura muchísimo más, esto está claro. Pero en piel son 10 horas. Ahora bien, yo, entre medio, reaplicaría. Y de hecho, reaplico. En cuanto al desglose de notas, tener presente de que puede parecer que la lavanda va a estar súper mega en plan trayazo. Y no es así. Es una lavanda que está súper controlada, muy medida. Es más, no es la protagonista de Callan ni por asomo, ni muchísimo menos. Los cítricos, y como he dicho antes al principio, es que lleva un trayazo de cítricos no declarados. Bueno, evidentemente la naranja sanguina es un cítrico, no nos vamos a engañar, pero es que hay más aporte, hay muchísimo más, porque es que es atomizar Callan y es que salen cítricos a destajo, endulzados, son cítricos endulzados, pero están ahí presentes. En cuanto a las notas especiadas que dan, solamente puedo ceñirme a la pimienta, que evidentemente es una especia. El resto de notas especiadas, vete a saber lo que puede llegar a ser, porque yo efectivamente en Callan no noto ni cardamomo, ni comino, yo que sé, ni tan siquiera pudiera notar canela. No me da a mí por ese tono de especias declaradas. No es una fragancia que pique en nariz, no va cargada de aldehídos ni muchísimo menos, con lo cual también entiendo que la prestancia que tiene aquí la pimienta negra es más de la cáscara, como estoy diciendo últimamente, que no tanto en cuanto a tenerla molida y que te pique en nariz con una presencia, pues eso, muy picante, y que además tengas la necesidad de estar tocándote la nariz porque digas, ¡ay, Dios mío! ¿Vale? No, aquí ni muchísimo menos. Y luego ya, pues efectivamente, ya pasamos a lo que serían las notas de corazón, en las cuales la lavanda, pues no emerge ni resplandece con una, pues eso, pues con un protagonismo absoluto ni por asomo, que va. No es así. La lavanda está muy comedida, se siente, pero es poquísimo. Es más tener el compendio de una fragancia completamente redondeada en muchas cosas, pero además es fácil de detectar. Cuando estoy diciendo estas notas, no os penséis que aquí sí que es también es una fragancia muy iniciática, tanto en cuanto de que es muy fácil detectar determinadas notas. No hace falta, no es compleja. Entonces, A más B te da C o JHK te dan W y X, ¿no? Como resultado, aquí es fácil de detectar las notas, no es complicado, es fácil. Y no hace falta tampoco tener una nariz excesivamente entrenada, En Callan se pueden sentir y se sienten muy bien las notas. Maderas, abatonca, sándalo, musgo de roble. Vamos a ver, el musgo de roble no está muy potente tampoco. No es... no la hacen una fragancia masculina, es que realmente se podría entender como, y de hecho lo entiende la firma, una fragancia unisex, tiende más hacia lo masculino, sobre todo porque en el secado pues emergen también pues el sándalo junto con el musgo de roble, que no deja de ser un aceite esencial, materia prima masculina ya en el puro concepto que tiene en cuanto a lo herbal que aporta, pero muy poquito de verdad, todo súper equilibrado, porque además de hecho lo que está buscando la firma es conseguir una fragancia unisex. Aquí se tiende hacia la vertiente masculina, pero también las chicas se lo pueden poner.
Efectivamente, el sándalo no ahuma, es un sándalo amaderado, y en cuanto al compendio de maderas, pues efectivamente no las declaran tampoco, pero son grandes clásicos, o sea que aquí no tenemos tampoco... Puede que lleve algo de madera de Gaillac, porque se siente determinada madera húmeda. La sensación de humedad con respecto a los tonos amaderados están, y eso es algo que siempre se trabaja muy mucho dentro del sector de la perfumería, el tener esa madera húmeda que normalmente suele darle el toque del Gaillac. Pero bueno, en fin, no está declarado. Yo creo que efectivamente es madera de Gaillac con un tono humedecido, que no rancio, huele exquisito, huele muy rico, y luego a partir de ahí tenemos un sándalo que aromatiza. Nunca en ningún caso ahuma, nada en absoluto. El sándalo en Callan no ahuma nada. El ámbar junto con la vainilla, resinas y por supuestísimo el pachuli hacen lo suyo y también ayudan a que la fragancia se vaya tenuemente endulzando. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Muchísimas gracias por estar aquí. Me despido ya, y soy yo, no mi alter ego, diciéndoos muchas gracias. Gracias por todo el apoyo recibido. Y os invito a que le deis al like, os suscribáis y distribuyáis mis vídeos por todas las redes sociales. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, señoras y señores. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.